Dios te bendiga. Hoy quiero hablar del desánimo. Ese estado de tristeza, de falta de esperanza o pérdida de interés o de motivación que muchas veces afecta nuestra vida. Y puede venir por diferentes circunstancias o por problemas que son abrumadores para nuestra vida, que pueden detonar por problemas dentro del matrimonio, problemas con nuestros hijos. Puede derivarse porque llegó la enfermedad a nuestra vida, porque se quedó una persona sin trabajo, porque la persona se siente abrumada. Puede dar por esta razón. Y también tenemos otro marco que es el desánimo que viene por mi pecado. El desánimo que viene porque ya no siento interés por las cosas de Dios, pero sí siento interés por el mundo. Siento interés por lo que mi carne desea, por lo que yo quiero como persona. Entonces comienzo a cambiar mis prioridades y en mis prioridades ya no está Dios, sino agradar a las personas o agradarme a mí mismo con mis deseos y mis deleites o lo que nace de mi corazón, y comienzo a sentir una falsa ilusión de felicidad, pero que también se camufla mucho porque realmente no estamos bien, sino que estamos tratando de suplir esa necesidad que tenemos por Cristo con las cosas que son vanas y que no llenan, que son las cosas del mundo. Y es que la palabra de Dios advierte acerca de amar al mundo, porque lo que hay en el mundo, y me refiero a los vicios que hay en el mundo, o las malas amistades que corrompen el alma, dice la Biblia, no generan nada bueno en nuestra vida. Y un tiempo, las personas sin Cristo pueden creer que están bien, pero tenemos nosotros un ADN que es que somos creación de Dios y fuimos creados para alabar a Dios, para adorarle, para buscarle. Siempre va a haber algo en nosotros que va a sentir ese vacío o algo como un sentimiento de que nos faltara algo. Bueno, es porque todos nosotros, toda la humanidad necesita de Cristo, necesita de Dios. Por eso este engaño que muchas veces genera el mundo es temporal y muchas veces trae destrucción. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen justos, pero que su fin es camino de muerte, de perdición. Y vemos que el mundo lo que tiene puede ser atractivo, pero daña tu vida. Y si tienes familia, daña tu familia. Por lo tanto, es importante entender que el desánimo puede venir por diversas situaciones a nuestra vida. Y aquí es donde nosotros tenemos que examinarnos y preguntarnos por qué estoy desanimado. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué me está alejando de Dios? ¿Por qué mi corazón se apartó de Dios? Es increíble que muchas veces un corazón puede apartarse de Dios porque hasta hay un resentimiento con Dios por algunas situaciones o cosas en nuestra vida. Es increíble porque también pasa mucho que nosotros muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos el pensamiento de Dios cuando pasan situaciones en nuestra vida. O muchas veces también las luchas espirituales que vivimos en nuestro hogar comienza a generar una amargura en nuestro corazón, una tristeza en nuestro corazón, que comenzamos nosotros a no tener el deseo por buscar de Dios. Perdemos ese deseo porque pensamos o decimos, mira cómo está mi vida, mira cómo está mi familia, todo esto que está pasando. Se comienza a descuidar esa comunión. Y es que el desánimo, lo que más detona en la vida de una persona es que se pierda la comunión con Dios. Y cuando perdemos la comunión con Dios, lo perdemos todo. Porque sin Cristo, sin la búsqueda de buscar de Cristo, que lo necesitamos para continuar, comenzamos nosotros a decaer y cada vez decaemos, porque ese desánimo se alimenta de la falta de búsqueda de Cristo. Este desánimo se alimenta cuando no buscamos de Dios. Este desánimo se alimenta cuando comenzamos a desviarnos de la voluntad de Dios, a desviarnos del propósito de Dios. Muchas veces nosotros sabemos lo malo, sabemos
que tenemos que orar, que tenemos que congregarnos, que tenemos que buscar de Cristo como si hoy Cristo fuera a venir hoy. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos y comenzamos a alimentar el desánimo y esta tristeza y esta amargura y este problema sigue creciendo porque lo estamos alimentando. Por eso la palabra de Dios nos insta en todo tiempo a buscar de Dios, a someternos a Dios. Resistid el diablo y él huirá de vosotros. La palabra de Dios nos lleva a someternos. ¿Qué es someternos a Dios? Es obedecerle. Si la palabra de Dios dice que nosotros debemos buscarle, que debemos nosotros orar, es lo que debemos hacer. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es con uno mismo, con nuestro pecado, con nuestra carne, es con el mundo, nuestra lucha es con Satanás, nuestra lucha es con espíritus inmundos que van a querer aprovecharse en nuestros momentos cuando estamos vulnerables, cuando estamos pasando una crisis o algo difícil en nuestra vida. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo, porque nosotros muchas veces podemos dar lugar al diablo. Pero quiero empatizar contigo respecto a esos sentimientos porque es un sentimiento que nosotros podemos pasar, sobre todo cuando vienen problemas que afectan nuestra vida, a nuestros hijos, que afectan nuestra familia. Es algo que nosotros siempre vamos a sentir dolor o vamos a dolernos cuando pasamos un problema que afecta a nuestra familia, que afecta a nuestra vida. Nos vamos a doler, va a causar tristeza. Y es que esta tristeza, estos sentimientos, nosotros no somos robots, somos personas que tienen esos sentimientos, esas emociones. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? No alimentar el desánimo, no alimentar lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, no alimentarlo dejando de buscar de Dios. Porque esta es la clave del éxito, la búsqueda. La clave del éxito espiritual no tiene que ver con ser perfecto, no tiene que ver con que todo el tiempo estoy feliz o todo el tiempo me siento fuerte. Tiene que ver con que soy débil, pero en Cristo soy fuerte. Necesito a Cristo. Tiene que ver con que aunque estoy mal, aunque me he sentido derrotado, aunque he pasado esto en mi vida, nunca dejaré de adorar y alabar el nombre de Cristo. Se trata de eso. El éxito dentro del Evangelio es buscar de Cristo, es someterme a Cristo, es quebrantarme ante Cristo, es ir a Cristo cuando he pecado, es ir a Cristo cuando estoy mal, cuando estoy destrozado, cuando vino un problema, cuando vino la falta de trabajo, es ir a Cristo cuando estoy afanado. De eso se trata, de ir a Cristo. Porque esta es la clave para superar el desánimo, ir a Cristo. No vas a superar el desánimo si sigues dejando a Dios como el último recurso en tu vida o como si no lo necesitaras. Y es que mucha gente suele refugiarse en Dios cuando hay un problema, muchas veces también pasa, pero cuando todo está bien, dejan a Dios como si Dios fuera una cosa o cualquier cosa, como si no fuera nada. Y vuelven a Cristo cuando vienen otra vez los problemas y dejan a Cristo fácilmente cuando todo está bien. Y en otros casos, cuando todo está bien, comenzamos a buscar de Cristo porque queremos que sigan las cosas bien, ¿verdad? Queremos que Dios siga ayudándonos. Pero también hay un punto medio, porque cuando todo está bien y sentimos que estamos en las nubes, en la gloria de Dios en su esplendor, pero viene tocar y darnos cuenta que llegó un proceso en nuestra vida. Ahí comienza también un proceso en nuestra vida, porque toda nuestra vida estaba bien. Toda nuestra vida estaba marchando perfecto, pero me tocó vivir un proceso. Toca vivir la prueba. Y es ahí en donde es sumamente difícil y duro porque ¿cómo tú alabas a Dios cuando estás pasando un proceso? Y es que aquí no tenemos que vernos a nosotros, tenemos que ver al Espíritu Santo. Lo que nos lleva a adorar a Dios en la prueba, en el proceso, no tiene que ver con nuestra persona, tiene que ver con el Espíritu Santo que arde por Cristo, que arde por buscar esa presencia maravillosa que viene de Dios, esa presencia de Dios que está morando en tu vida, que es el Espíritu Santo, te llevará a buscar de Dios,
aún en tu peor momento, y te recordará la palabra, y te recordará que necesitas a Cristo, y te recordará que debes adorar y alabarle, y sentirás esa necesidad en tu corazón. También pasa eso cuando vivimos un proceso y caminamos con Cristo. Y sí, vamos a sufrir, vamos a llorar, pero Cristo va a ser la motivación en nuestra vida, porque vamos a entender que somos débiles, somos personas que se quiebran fácilmente, pero que con Cristo yo puedo ser fuerte. Y mucha gente puede decir, oye, qué persona tan fuerte, que mira el problema que tiene, mira lo que pasó, mira lo que ha vivido, pero mira cómo está de pie, mira cómo puede seguir predicando de Cristo, mira cómo puede adorar a Dios, mira cómo puede congregarse a pesar de todo lo que vivió y no sentir resentimiento por Dios, porque también puede venir eso en tu corazón. Alguna situación que pasaste que te diga, ¿y dónde estaba Dios? Pero la Biblia dice, no dejes lugar al diablo. Satanás quiere que nos apartemos de Dios, quiere que nuestro corazón sienta rechazo por Dios, quiere que nos llenemos de amargura y de tristeza, quiere que nos llenemos de rencor, incluso rencor por Dios, de preguntar por qué nuestro Dios tan grande y tan maravilloso permitió que vivamos un proceso tan doloroso. Entonces el desánimo, ¿qué tenemos que hacer? No debemos alimentarlo, debemos comenzar a buscar la presencia de Dios para que el desánimo, la tristeza, la amargura, la falta de perdón, el rencor pueda salirse de nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos insta que debemos quitar la raíz de amargura. Porque el desánimo genera raíz de amargura. Una raíz de amargura y dice que debemos quitar la raíz de amargura. Imagínense una raíz es tan grande, una raíz de una planta es tan grande que es profunda. Dice que quites la raíz de amargura. ¿Y cómo la puedes quitar? No la puedes quitar tú mismo. Tienes que ir a Cristo y rogarle a Dios, suplicarle a Dios que quite esa raíz de amargura de tu corazón, que te está impidiendo ver a Cristo, que te está impidiendo ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, el propósito de Dios, que te está impidiendo avanzar porque todavía estás pegado en el pasado, porque todavía estás sufriendo por el ayer, porque todavía puede dolerte, pero necesitas levantarte para continuar, para centrarte en lo que viene con Cristo. Porque no todo en tu vida va a ser como lo que viviste o como lo que pasaste o lo que estás enfrentando. Hay un mañana y Cristo sabe que hay un mañana en tu vida que te puede llegar a sorprender, que quizás vas a ser bendecido, que quizás vas a pasar mejores momentos, que quizás vas a llegar a ser una persona en Cristo que nunca había sido antes. Porque el Señor sabe el mañana y dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Debemos entender que el pensamiento de Dios nunca va a ser que nos estanquemos, que nos quedemos en el proceso, que nos quedemos en el desierto, que nos quedemos en el dolor permanentemente y no podamos salir adelante, no podamos superarlo. Dios es alguien que nos ayuda a superar lo que más nos costó en la vida. Es alguien que nos ayuda a enfrentar ese proceso, ese desierto y salir adelante y salir del desierto, salir de la prueba. Dios es el que nos ayuda a salir. Dios es el que nos ayuda a poder avanzar. Por eso es maravilloso que el apóstol Pablo lo dijo claramente. Dice su palabra en Filipenses 3, versículo 14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el versículo 13. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Este es el pensamiento de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar en nuestra vida. Hay cosas que yo desearía cambiar de las cosas que yo he vivido, pero ya no se van a cambiar. Por lo tanto, me debo centrar en lo que viene en Cristo, en lo que viene ahora en Cristo, esa meta en el porvenir, lo que viene en el futuro, en eso debo yo centrarme. Y es que es fácil muchas veces volver a sentirnos como nos sentimos en el proceso. Por eso el Señor nos motiva a mirar hacia adelante, a ya no mirar atrás, a entender que lo que vivimos no lo podemos cambiar, ya pasó.
pero podemos nosotros tener un futuro maravilloso con Cristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4. Dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alégrate en el Señor. La persona más importante en tu vida tiene que ser Cristo. Tienes que tener una cosmovisión cristiana, en donde puedas ver a Cristo en todo. Aunque te llamen de radical, te llamen fanático, te llamen loco, tienes que aprender a tener una cosmovisión cristiana, en donde Cristo sea el centro de todo. También dice su palabra en el versículo 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Mira cómo Dios nos está instando a llevar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, no solo basta con ir a Cristo y decirle lo que yo quiero, lo que yo necesito, sino también de rogarle a Dios. Viene en un acto de súplica, de ruego, no de exigirle a Dios, dame esto, yo quiero esto, sino de rogarle a Dios que nos ayude, de rogarle al Señor que tenga misericordia, piedad de nosotros. Dice con toda acción de gracias. Qué importante esto, porque hay que agradecerle a Dios lo bueno que Dios nos ha dado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mucha gente no va a entender porque tú, después de todo lo que has pasado, de lo que has vivido, cómo tú llegaste a ponerte de pie, no lo van a entender, que después del proceso hoy estés quizás llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, de ese Dios vivo, del Dios fuerte, poderoso. No lo van a entender, pero mira, qué maravilloso es porque dice que Dios es el que sobrepasa todo entendimiento. Y Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Le vamos a adorar y le vamos a buscar porque Dios es soberano en nuestra vida. Por cuanto hemos creído en Cristo, Él nunca dejará a los suyos caídos. Él siempre levantará a sus hijos. Dios pueda bendecir tu vida. Recuerda, no alimentes tu desánimo. Busca de Dios, busca su presencia y no des lugar al diablo. Sométete a Dios, obedécele, aunque tu carne, aunque el pecado no quiera someterse a Dios, sométete a Dios. Haz morir tu carne, haz morir tu persona. Y aunque cueste, ve a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es lo que tú necesitas en tu vida para poder vivir una vida plena y alcanzar las promesas en Cristo y la promesa de la vida eterna, en donde todo lo que hay en este mundo pasará, pero existe vida después de la muerte. Existe vida para una vida eterna y existirá la vida para condenación. Este es el tiempo de buscar de Cristo mientras pueda ser hallado.